Historia de México 2, Clase 2, El Segundo Imperio. Segundo parcial. Mientras en México se desarrollaba la intervención francesa, en Europa se llevaban a cabo una serie de negociaciones encabezadas por los emigrados mexicanos y Napoleón III para buscar un príncipe que aceptara gobernar México como emperador. El elegido por el emperador de los franceses fue el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria y yerno del rey de Bélgica, por su matrimonio con la princesa Carlota. Maximiliano y su esposa vivían en el Palacio de Miramar, en Italia, cuando los emigrados mexicanos lo visitaron para ofrecerles la corona imperial mexicana. Los archiduques no aceptaron el ofrecimiento de la primera vez, y aunque no se negaron categóricamente, sí pidieron tiempo para reflexionar, mismo que utilizaron para investigar cuál era la situación en México y qué papel jugaba el emperador de los franceses en el ofrecimiento que les habían hecho. Desafortunadamente para Maximiliano y Carlota, los mexicanos que lo visitaron en Miramar, así como los funcionarios franceses que Napoleón III envió para convencerlos, no eran personas imparciales. Todos tenían intereses en que el Maximiliano aceptara la corona, por lo cual le dieron una versión de la situación de México poco verídica, lo que contribuyó a alertar a la propia ambición de los archiduques. Aún, Maximiliano puso como condición para aceptar el trono que le presentaran pruebas de que el pueblo mexicano deseaba como sistema de gobierno a la monarquía o a él como emperador. Este último obstáculo se sorteó enviando a Miramar una serie de actas firmadas en distintas poblaciones de México, pidiendo que Maximiliano aceptara la corona de México. Hay que destacar que la mayor parte de estas habían sido obtenidas bajo coacción del ejército francés. Una vez satisfechas las condiciones que Maximiliano había establecido para aceptar el trono de México, aún le restaba arreglar su situación en el Imperio Austriaco, puesto que era el segundo en la línea de sucesión al trono después de su sobrino Rodolfo, un niño de apenas 5 años, el cual, debido a la mortalidad infantil de aquellos años, tenía pocas posibilidades de llegar a la adultez para suceder a su padre, y no era aceptable que el emperador de México se convirtiera también en el emperador de Austria. Así pues, para aceptar la corona de México, Maximiliano tuvo que renunciar a todos sus derechos y privilegios como archiduque de Austria. Una vez que se solucionaron todas las cuestiones que obstaculizaron la aceptación de la corona de México por parte de Maximiliano, la ceremonia de aceptación del trono de México se realizó el 10 de abril de 1864 en el castillo de Miramar. El 14 de abril, los emperadores se embarcaron a Miramar y se dirigieron a Roma a visitar al Papa Pío IX. De ahí iniciaron el viaje que los llevaría al puerto de Veracruz. Maximiliano, Carlota y su comitiva arribaron al puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864 y de ahí emprendieron el camino hacia la Ciudad de México, en la que fueron recibidos solamente el 12 de junio del mismo año. La situación que se vivió en México los siguientes 3 años fueron en muchos sentidos similar a la que se había vivido durante la Guerra de Reforma. Al igual que durante aquellos años, hubo 2 gobernantes, con la diferencia de que cada uno representaba un sistema de gobierno diferente. Por un lado estaba el presidente Benito Juárez, que representaba a la República. Por otra parte, se encontraba el emperador Maximiliano, que representaba a la monarquía. Asimismo, se repetía el conflicto entre liberales y conservadores, solo que en esta ocasión los conservadores contaban con el apoyo de tropas extranjeras, principalmente francesas, aunque también había batallones austriacos y belgas. Al establecerse el Segundo Imperio, hubo varios cambios en el país. El principal de ellos fue la distribución del territorio nacional en departamentos. En México ya había existido los departamentos, pero ello no había implicado cambios en la delimitación territorial de estos. Durante el gobierno de Maximiliano, todo el territorio nacional tuvo nuevas delimitaciones. Por ejemplo, el estado de Sonora fue dividido en 3 departamentos. La parte sur de la entidad denominó Departamento de Álamos, con capital en la ciudad de Álamos. La parte centro-este se llamó Departamento de Sonora, con capital en Ures. La zona noreste se constituyó en el Departamento de Arizona, con capital en la villa de Altar. Otro cambio importante fue la legislación. El país dejó de regirse por la Constitución de 1857 y pasó a regirse por el Estatuto del Imperio. Las leyes de reforma fueron ratificadas
por el emperador, por lo cual el gobierno imperial se enemistó con el grupo conservador que les había ofrecido el trono y no los acercó a los liberales que la habían promulgado. Los emperadores crearon también la Junta para la Protección de las Clases Menesterosas, misma que tenía como objetivo ayudar a mejorar la vida de los menos afortunados. Asimismo, se promulgaron una serie de leyes que regularon la situación de los peones en las haciendas. En este sentido, se ordenó a los hacendados que brindaran a sus peones educación y servicios de salud básicos. Si bien las intenciones de los emperadores eran buenas y las leyes que promulgaron en varios casos eran más radicales que la legislación liberal republicana, en el país no existían las condiciones necesarias para que el imperio se asentara. Los factores en contra del imperio eran varios. En primer lugar, se encontraba el hecho de que el gobierno imperial se estableció gracias a una intervención extranjera. Las tropas imperiales estaban compuestas mayoritariamente por el ejército imperial francés, y este no consiguió pacificar el país a pesar de que en muchas partes contó con apoyo de tropas mexicanas. Sin embargo, los factores más importantes que el imperio tuvo en contra fueron la bancarrota y la falta de reconocimiento de Estados Unidos. Si este país hubiese reconocido el imperio de Maximiliano como el gobierno legítimo de México, las probabilidades de que hubiera durado más tiempo se habían incrementado, aunque de ninguna forma hubiera garantizado su permanencia. Los 3 años de imperio fueron 3 años continuos de guerra a lo largo y ancho del país. La victoria y la derrota se alteraron tanto para tropas republicanas como para las imperiales. Así transcurrió el tiempo hasta llegar el año de 1867, cuando Napoleón III le anunció al emperador Maximiliano que el ejército francés se retiraría de México y debía ser sustituido por el mexicano. El problema que se presentaba para Maximiliano era insoluble. El ejército imperial mexicano no se había formado por 2 motivos: la escasez de oficiales profesionales que disciplinaran e informaran a los reclutas, y lo más importante, no había reclutas porque el gobierno imperial no tenía recursos para pagarlos. Con el retiro de las tropas francesas, los republicanos fueron ganando terreno, se sucedieron las victorias, al punto de que el emperador y sus colaboradores más cercanos se retiraron a la ciudad de Querétaro. Los asesores militares del monarca pensaban fortificar la ciudad y resistir ahí el asedio republicano hasta que llegara la ayuda de Europa, pues la emperatriz Carlota había viajado al viejo continente para solicitar ayuda a su hermano el rey de Bélgica, su cuñado el emperador de Austria, el Papa y el emperador Napoleón III. Desafortunadamente para los imperialistas sitiados en Querétaro, la emperatriz Carlota no pudo disuadir a ninguno de los monarcas de que apoyaran al imperio mexicano con dinero y tropas. El 15 de mayo de 1867 cayó la ciudad de Querétaro en manos del general republicano Mariano Escobedo. El emperador Maximiliano y sus principales generales, Miguel Miramón y Tomás Mejía, fueron tomados prisioneros. Benito Juárez ordenó que se les juzgara por traición a la patria, y aunque muchos historiadores han señalado que en este juicio el veredicto se conocía antes de que el proceso judicial hubiese iniciado, lo cierto es que el juicio se llevó a cabo tal y como lo establecía la legislación republicana. Además, Maximiliano contó para su defensa con 2 de los mejores abogados que existían en el país. El 14 de junio por la noche, el Consejo de Guerra, que juzgaba a Maximiliano y a sus generales, pronunció su veredicto: pena de muerte para los 3 acusados. A partir del momento en que se pronunció la sentencia, se hicieron varios esfuerzos para conseguir que el presidente Juárez le concediera el indulto al emperador. Sin embargo, lo único que se consiguió fue que se extendiera el plazo para ejecutar la sentencia. Finalmente, la sentencia se cumplió el 19 de junio por la mañana en el Cerro de las Campanas, a las afueras de la ciudad de Querétaro. Con la muerte del emperador Maximiliano, se cerró la etapa del Segundo Imperio Mexicano. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas. Ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.